Juan Moreno Cuenca, de 23 años, el Vaquilla, como es conocido en su mundo, no ha dejado de llamar la atención de todos los medios de comunicación durante este año. Su vida fue reflejada en la película Perros callejeros. Entre sus últimas acciones destaca el motín de la cárcel de Barcelona el pasado mes de abril, pero el 11 de diciembre protagonizó su última huida, el Vaquilla. Terminó esta fuga en el asfalto de las calles de Barcelona de una forma espectacular, con la detención de este personaje, del Vaquilla, y de sus compañeros de fuga. Echaros atrás, echaros atrás. Oye, vamos a hablar. Compañeros, poneros para atrás, hacer el favor. Y dejar sitio. Vamos a sentarnos todos, vamos a hablar. Un momento. ¿Ha habido cabecilla? ¡No! Yo creo que la cosa está clara, señor director. En este populoso barrio de Torre Baró, en el cinturón suburbial de Barcelona, nació hace 23 años Juan Moreno Cuenca, más conocido por el Vaquilla. Rosa, su madre, estaba casada con un gitano llamado Miguel Ugal, con el que tuvo 4 hijos, 3 de ellos muy conocidos en el mundo de la delincuencia: el Julián, el Carica y el Antonet. Miguel Ugal murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil después de realizar un atraco en La Torrassa, un barrio del Hospitalet. Rosa se juntó con otro gitano, que antes de abandonarla la dejó embarazada. Nació un niño cuyo nombre, a los pocos años ya, se convertiría ante la opinión pública en simplemente el Vaquilla. Por tercera vez, su madre se unió a otro hombre llamado Antonio Moreno, que fue el que reconoció al Vaquilla dándole su apellido. Al poco tiempo, Antonio Moreno falleció de un ataque al corazón. El ambiente familiar en el que creció el Vaquilla fue quizás el mejor caldo de cultivo de su trayectoria delictiva. Para su madre y hermanastros, la única incierta fuente de ingresos era robar. Tenía 7 años cuando se inició en pequeños hurtos a sus compañeros de clase, que provocaron la expulsión del colegio. A partir de entonces, no volvería a pisar una escuela. A los 10 años, Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla, abandonó su casa materna y en compañía de su hermanastro Antonet se fueron a vivir a otro barrio marginado de Barcelona, al Camp de la Bota. Aquí fue donde se inició en el robo de coches. Al poco tiempo siguieron los tirones y atracos. A los 13 años era el jefe de su banda. A José Moreno Cuenca, conocido mucho más con el apodo del Vaquilla, yo personalmente lo conozco desde aproximadamente el año 1972, fecha en la que tanto los inspectores del grupo de atracos de aquel entonces como inspectores de la comisaría del Distrito de Pueblo Nuevo, sobre todo, y patrullas de Guardia Urbana y de Policía Nacional, nos vimos en multitud de ocasiones en la necesidad de detenerlo, a pesar de que él entonces era un niño, porque estaba dedicándose con demasiada frecuencia a cometer delitos cada vez de más gravedad. Él, en casi todos ellos, actuaba con chicos de su edad o un poquitín más mayores, haciéndolo personalmente como conductor del vehículo que utilizaban para el delito y para la fuga. Probablemente, a mi entender, esta habilidad o suma habilidad suya para conducir coches veloces fue lo que posiblemente le abocó más, al menos a la gran frecuencia con que cometía estos delitos. Y digo esto porque en su propio barrio, donde él se crió, en la barriada barcelonesa de La Mina, San Adrián del Besós más concretamente, era un verdadero espectáculo para el vecindario verle cómo hacía los trompos, cómo ponía los coches deportivos sobre 2 ruedas en marcha, y entre los delincuentes juveniles de la zona hacían frecuentes carreras alrededor de las manzanas donde ellos mismos y sus familias habitaban. A los 14 años, sin tener la edad reglamentaria, ingresó en La Modelo, de donde salió peor, sin duda, de lo que entró.
Antes de su ingreso, había estado en casi todos los reformatorios de España. Luego, y a lo largo de 7 años, pasó por diferentes prisiones del Estado. Yo conocí a Vaquilla, que entonces le llamaban José, ahora parece ser que se llama Juan. Uno nunca sabe demasiado bien si un nombre es uno o el otro. En octubre de 1975. El motivo fue un motín que hubo en La Modelo, uno de los motines más importantes en aquel momento, luego han habido otros, por supuesto, y posteriormente supe que en Celdas había este muchacho que tenía 13 o 14 años. Celdas quiere decir que estaban en celdas de castigo, en la quinta galería, la más peligrosa. Entonces, yo era bibliotecario de la cárcel Modelo, era un preso como otro cualquiera, pero tenía el cargo de bibliotecario. Conseguimos el permiso de que pudiéramos dejar libros a los que estaban castigados en celdas como más participantes en el motín, y me encontré con la sorpresa de hallar a un muchacho de esa edad. Como se sabe, más o menos, hasta los 16 años no se puede estar en una cárcel. Entonces me sorprendió, no pude hablar con él, yo le llevaba libros, él me pedía que fueran ilustrados, porque claro, a esa edad pues le hacía gracia, él leía bastante, pero le gustaba que hubiera dibujos, muy lógico de la edad que tenía entonces el Vaquilla. Dentro de cada volumen le miraba de llevar 1 o 2 cigarrillos porque él me lo insinuaba, siempre que podía. Cada 2 o 3 días solía llevar libros porque, claro, no tenían otra cosa que hacer, encerrados en celdas, y leían, más bien devoraban que leían. Entonces su hermanastro, que se llama el Julián, así a secas, Julián Ugal Cuenca, nos pidió a 2 presos de los llamados políticos que hiciéramos una carta, una instancia pidiendo al director de la cárcel que su hermanastro, o sea, el Vaquilla, dejara de estar en una cárcel y pasara a un reformatorio como le correspondía, porque era totalmente injusto. La popularidad de El Vaquilla creció a raíz de la película Perros Callejeros, inspirada en su vida. El protagonista fue su amigo Ángel Fernández Franco, conocido por el apodo El Torete. Esta película la tenía que haber interpretado el propio Vaquilla, que no pudo actuar al no concederle el juez un régimen especial de libertad. Yo he sido el que ha iniciado esto, y yo soy no quiero hablar de... Oye, ver si nos organizamos. El funcionario que acompañaba al Vaquilla a las duchas no podía sospechar que del frasco de champú que llevaba el interno sacaría un cuchillo con el que amenazó al sorprendido funcionario, al que obligó que le entregara las llaves de la quinta galería, donde están los reclusos más peligrosos. Así se iniciaba uno de los motines más espectaculares y polémicos de los registrados en la prisión barcelonesa. Duró 6 horas. El Vaquilla había puesto como condición para acabar con el motín hablar por radio y televisión y que se le suministrara heroína. El Vaquilla y 10 de los amotinados fueron trasladados a la prisión de Lérida 2, donde una vez más el Vaquilla protagonizó otro motín carcelario, cuando apenas habían transcurrido 2 semanas del anterior. En esta ocasión el motivo era el de protestar por su traslado al penal del puerto de Santa María. 3 meses después, el juez procesó a Juan Moreno Cuenca junto con otros 10 reclusos por un presunto delito de detención ilegal. Una vez más, y como si de un guión cinematográfico se tratara, los hechos sucedieron de la siguiente forma. A las 19 horas de ese día, un martes, uno de los reclusos, Mario Rodríguez Salmerón, se autolesionó con varios cortes en una mano. 4 funcionarios del módulo 3 acudieron a socorrer al interno. En ese instante, otros 5 reclusos, entre los que se encontraba el Vaquilla, amenazaron con punzones de fabricación casera a los funcionarios. Les quitaron sus ropas y les encerraron en una celda. Disfrazados de funcionarios, lograron salir a la calle. Al día siguiente de su fuga de la prisión de Lérida, fueron localizados por la policía en una céntrica calle de Barcelona. En pocos minutos y tras unos disparos, 5 de los 6 fugados fueron reducidos. El Vaquilla, herido en la espalda por una bala, fue trasladado al hospital clínico en donde se le extrajo el proyectil. Después de permanecer un día en el centro hospitalario, volvió a la cárcel de Lérida, en donde quedó internado en el módulo 3. El Vaquilla actualmente tiene pendiente con la justicia española muy pocos delitos. Concretamente, creo recordar que son 2 atracos contra bancos, establecimientos bancarios en esta ciudad, en Barcelona, ya que
Todos los demás fueron, repito, cometidos cuando estaba dentro del margen protegido por la ley en cuanto a la edad penal se refiere. En todas las ocasiones, que en total pudieron ser entre 15 o 20 por lo menos, las veces que fue detenido, por supuesto fue pasado a disposición del Tribunal Tutelar de Menores. Actualmente está en esta fase que, por comentarios incluso recogidos, no puedo afirmar cuándo ni dónde, pero muy recientemente, creo que algún letrado incluso de los que le han tramitado algún sumario, me parece que incluso es un hombre que antes de esta fuga tenía muy poca condena pendiente por cumplir, menos de 2 años creo todavía. Ayer viernes compareció ante la Audiencia Provincial de Barcelona Juan Moreno Cuenca, el vaquilla, acusado de robo con intimidación, realizado en 1978. La causa quedó vista para sentencia. El vaquilla era un muchacho espabilado, inteligente, más bien con esa inteligencia natural, esa cosa fresca que a veces te hace decir de una persona, caray, qué tipo de gente, ¿no? Qué tipo de chico, tipo de chica, es igual, ¿no? En este sentido. Entonces eso te llamaba la atención. Hay que pensar que tenía 14 años o 13 y que por lo tanto hay que hablar pues de un muchacho que se estaba formando. Entonces en ese sentido, y aunque pueda parecer quizá exagerado, yo creo que con otro ambiente, con otras oportunidades, que yo creo que nunca ha tenido, el vaquillo hubiera sido distinto, no hubiera sido lo que hoy es, una persona abocada a convertirse o en un delincuente siempre intentando fugarse o castigado para siempre en las galerías más duras de los penales de España. No cabe duda que, a mi entender, en los medios informativos y la sociedad en general, sobre todo la sociedad de su entorno, han contribuido enormemente a esta popularidad, para mí nefasta, en todos los aspectos sociales, diría yo, de este delincuente, que de no haber sido por ello hubiera sido, a buen seguro, probablemente un delincuente, no digo yo que lo haya sido por eso, pero no habría sido ni tan siquiera conocido porque, repito, en mi opinión, es un delincuente más.